chicos? Sí, profe. Bien. Bien, estoy. De forma, si pasa el torrente a través de una forma más rápida, bien. Sí, estoy grabando. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Por mi parte, no, profesora. Bien. ¿Pudieron ver los videitos que le mandé? Sí, profe. Bien. ¿Les pareció útil? Sí, profe, son bastante útiles. Más yo que tengo que rendir fisiología de primer año, sí. Bien. Veo que les sirvió porque están entendiendo bastante lo que es todo lo que es respiratorio, que está muy relacionado a lo que son los fármacos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bien, bueno, continuamos entonces. ¿Por qué entonces dijimos la vía inhalatoria? Porque es una vía económica, ¿sí? Que no es agresivo para el paciente, es fácil de utilizar para el paciente cuando tiene, mejormente cuando tiene la aerocámara, el espaciador, ¿sí? No es doloroso, es algo que el paciente puede hacer solo, ¿sí? Siempre que sepa la técnica, que tenga las herramientas y de que sepa hacerse el PAF como corresponde, ¿sí? Enfermería siempre que debe revisar de que la técnica con la que se hace el PAF el paciente, ¿sí? Sea la correcta. No solo en el momento de comenzar a utilizarlo, sino periódicamente seguir su tratamiento. Esto generalmente pasa y se ve más en los centros de salud cuando van los pacientes a buscar su PAF, cuando van a preguntar si hay posibilidades de un cambio de aerocámara, cuando nos llevan la aerocámara para ver si está bien completa o no. Le tenemos que enseñar cómo se higienizan estas aerocámaras, cómo guardarlas, cómo reservarlas, ¿sí? Y cada vez que el paciente venga con crisis. El paciente, si es un paciente que en 6 meses vino con 3 crisis asmáticas o más, nos quiere decir que no está haciendo el tratamiento como corresponde, ¿sí? Importante explicar la conveniencia de enjuagarse la boca con agua, especialmente tras las inhalaciones de corticoides, enseñar la técnica de inhalación según el dispositivo que se tenga, espaciadores o aerocámara, y hacerlos por lo menos los primeros días nosotros hasta que el paciente se vaya educando en el uso de la aerocámara, de cómo respirar, de cuántas veces tiene que expirar el aire, inspirarlo, ¿sí? Generalmente se hace el PAF con la aerocámara y tenemos que contar 1001, 1002, 1003 hasta el 1010, que generalmente son entre 20 a 30 segundos, ¿sí? Que el paciente tiene que respirar normalmente un poco más profundo, ¿sí? Y que durante ese conteo que nosotros hacemos, el paciente tiene que respirar normalmente cuando tiene la aerocámara, ¿sí? Siempre hablamos de lo ideal, ¿sí? Bien. Ahora tenemos los fármacos antihistamínicos, que era lo que preguntaba hoy la compañera, que son conocidos como los antialérgicos, ¿sí? Los fármacos antialérgicos en realidad no existen, es una definición que damos nosotros, ¿sí? El nombre científico, ¿sí? Es fármacos antihistamínicos, ¿sí? Antagonizan o bloquean a los receptores que se unen a la histamina para ejercer su acción. Los antihistamínicos tipo H1 tienen efectos sobre la inflamación y la alergia. Y los antihistamínicos H2 tienen efectos sobre la acción gástrica. Los antihistamínicos H1 antagonizan, ¿sí?, la broncoconstricción, la broncodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar y el edema,
y deprimen el sistema nervioso central y tienen un efecto tipo sedante. Tenemos antihistamínicos de primera generación y antihistamínicos de segunda generación. Dentro de la primera generación o sedantes clásicos, vamos a encontrar a la famosa difenhidramina, ¿sí? Que es el más conocido, ¿sí? Y el que todos en algún momento de nuestra vida hemos consumido el fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esta familia de la primera generación? Que atraviesa la barrera hematoencefálica y tienen efectos sobre el sistema nervioso central, causando somnolencia, causando cierto tipo de temblor fino en las manos. Algunos pacientes manifiestan que tienen sensación de adormecimiento de los brazos o hormigueos en los miembros superiores cuando se consumen este tipo de antihistamínicos de primera generación que atraviesa la barrera hematoencefálica y que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Y luego tenemos los antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? Y ahí vamos a ver que tenemos lo que es loratadina, la cetirizina, ¿sí? Y estos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica o la pequeña cantidad que puede llegar a atravesar no son significativas para el sistema nervioso central, ¿sí? No hay somnolencia, el paciente lo puede tomar sin ningún problema a la mañana o a la noche y no va a tener sueño, ¿sí? Tienen, ¿sí? Por eso te recomiendan el de primera generación tomar a la siesta o a la noche. Exactamente. ¿Por qué? Porque la difenhidramina o los de primera generación tienen un inicio de acción muy rápido. Nos calma la alergia rápido, más en aquellas personas que hacen tipo urticaria o alergias a nivel respiratorio, que estornudan, tienen mucha liberación de moco, ¿sí? Se necesita generalmente de primera generación para salir de ese momento de alergia masiva, por decirlo así, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Se necesitan varias tomas al día para poder mantener, ¿sí? La vida media plasmática del fármaco. Por eso es que por ejemplo, la difenhidramina se suele administrar cada 12 horas o cada 8, dependiendo, ¿sí? de cuál sea la situación que lleve a que se administre el fármaco, ¿sí? Y tienen este efecto. Aparte de que tienen una acción de vida media corta, se necesita varias tomas al día y produce esto sueño. Por eso es que cuando le dan a los niños, generalmente tratan de darle 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, y darlo así como dice más o menos la compañera, tratar de darle en un horario donde el niño no vaya a la escuela, donde el niño no vaya a hacer actividad. ¿Por qué? Porque le da sueño. Lo mismo con los adultos. El adulto que toma difenhidramina no puede manejar, por ejemplo, muchas horas luego de tomar el fármaco porque va a tener sueño, ¿sí? No puede manejar máquinas pesadas ni nada de esas cosas porque su sistema nervioso central está un poco alterado por el fármaco y va a causar esto, ¿sí? En cambio, los de segunda generación, ¿sí? Se utilizan o se consumen una sola vez al día, ¿sí? Un solo comprimido al día, no generan sueño, es de un inicio de acción un poco más tardío que los de primera generación, pero su efecto es mayor, o sea que se necesita solo una toma del fármaco al día para mantener controlado lo que es alergia generalmente más tipo perenne o estacional que suelen ocurrir con el inicio de la primavera, ¿sí? Hay muchas propagandas de estos fármacos de segunda generación, ¿sí? En la tele, Alegra, loratadina, de loratadina creo que es Aerotina, la marca comercial, ¿sí? Exacto, que aparecen ahora que todos estamos a full con las alergias, más en la época de primavera, verano, cuando empiezan a florecer los árboles de la naranja, del mango, de todo, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la diferencia entre los de primera generación y segunda?
Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, como dijimos, efectos adversos: somnolencia, sedación, visión doble, delirio, ¿sí? Generalmente con los de primera generación. Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento, ¿sí? Puede haber anorexias, vómitos, diarrea, taquicardia, hipotensión, aumento de la sensibilidad de la piel al sol, y hay que tener cuidado porque principalmente la difenhidramina interactúa con el alcohol, con los hipnóticos, o sea, las benzodiazepinas, ¿sí? Con los antidepresivos y con los que son los opioides, ¿sí? Así que hay que tener cuidado y hay que saber qué otro tipo de fármacos el paciente está consumiendo para poder administrar, ¿sí? Los antialérgicos, primeramente los de primera generación, porque son los que mayormente interactúan con estos tipos de agregados: alcohol, hipnóticos, narcóticos, depresivos o opioides, ¿sí? Luego vamos a entrar a lo que son los fármacos antitusígenos, que dijimos que son más que nada como coadyuvancia, ¿sí? Estos fármacos, ¿sí? Producen estímulo cuando hay mucha tos, ¿sí? ¿Qué pasa? Está irritado la vía respiratoria y el paciente empieza a toser, ¿sí? Tos tipo perruna, dijimos. Entonces está alterado el centro de la tos en el cerebro. Uno de los principales es la codeína, la hidrocodeína, ¿sí? Que en este caso no posee acción analgésica, porque son derivados de los opioides, son derivados de la morfina, ¿sí? De los fármacos del tercer escalón de lo que es analgesia, ¿sí? Son derivados de los opiáceos, y la codeína es un antitusígeno más eficaz que actúa sobre los receptores opioides en el centro de la tos. La tos no es que yo tengo tos y me van a dar codeína. Se utiliza cuando la tos es una tos que persiste, que todo el tiempo el paciente está tosiendo, que el paciente tiene una tos que no lo deja comer, no lo deja dormir, no lo deja ni siquiera ir al baño. ¿Por qué? Porque el mínimo esfuerzo aumenta o exacerba la tos. Es una tos constante que puede llevar a un cansancio de los músculos respiratorios. Ante esas situaciones es que se usa la codeína como un antitusígeno, ¿sí? No es que yo hoy empiezo a toser y ya me van a dar la codeína, sino que se utilizan en casos específicos como los que les acabo de nombrar, ¿sí? Al ser derivado de los opioides, tiene como efecto adverso la depresión respiratoria, náuseas, vómitos, somnolencia, estreñimiento y retención urinaria, ¿sí? Es una tos persistente, molesta, que el paciente se ve totalmente interferida hasta su capacidad para tomar agua. De tanto que tose el paciente, no puede ni siquiera tomar agua tranquilo, ¿sí? Ni por más que esté sentado, acostado en posición ortorneica, ¿sí? La tos no cede. Ante eso, ese cuadro... ¿Sería como una crisis larga o no? Nada que ver. Puede ser una crisis muy grave para sacarlo, pero generalmente se asocia más con exposición a alergénicos, exposición a gases tóxicos, al estar, por ejemplo, en un incendio, ¿sí? Donde está expuesto a otros factores externos que exacerban la crisis y desencadenan la tos, ¿sí? Pero puede pasar que en alguna crisis asmática grave se desencadene la tos, no pare y pueda administrarse la codelasa, ¿sí? Pero son casos excepcionales, ¿sí? Luego tenemos los fármacos expectorantes y mucolíticos. El más conocido es la bromexina, ¿sí? Que se utiliza cuando hay cambios en la secreción, composición, naturaleza de moco, que alteran su viscoelasticidad. El objetivo es modificar las secreciones bronquiales y expulsar lo mismo, ¿sí? A veces pasa que el moco es tan espeso, ¿sí? Que
es muy difícil para el paciente expectorarlos. Tienen la sensación de que queda en la garganta, de que es molesto, de que tosen y no pueden expectorar la secreción porque es muy viscoso, muy pegajoso, ¿sí? Estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a alterar, ¿sí?, la viscosidad, van a hacer que esa secreción sea más fluida, ¿sí?, y que sea mucho más fácil expectorarlo, el paciente lo pueda expectorar con mayor facilidad. Hay que tener en cuenta que para que el fármaco actúe, ¿sí?, hay que acompañarlo con una buena ingesta de agua, ¿sí?, porque hay que mantenerlo al paciente bien hidratado para fluidificar, ¿sí?, las secreciones. O sea, puede estar tomando bromexina, pero no toma una gota de agua y no sé si va a ser tan efectivo el fármaco, ¿sí? Siempre lo tenemos que acompañar de una buena hidratación y de que el paciente tome agua, no jugo, no gaseosa, no mate. Agua en un vaso, ¿sí?, y que tome, y eso le va a ayudar más aún a fluidificar esas secreciones y que la pueda expectorar, ¿sí? Bien, a manera de conclusión, como enfermeros debemos asegurarnos que nuestros pacientes usen correctamente los distintos dispositivos inhaladores, enjuagues posteriores a la terapia para que la terapia farmacológica sea exitosa, ¿sí? Y si necesitamos explicarles 2, 3, 4 veces a la mamá si es un niño pequeño o al paciente si es grande, ¿sí?, lo debemos hacer, ¿sí?, porque son fármacos muy caros, ¿sí?, y que si no se realiza correctamente como debe ser, no es exitosa la terapia, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que es vía respiratoria? No, profe. Bien. Si todos pudieron ver los videitos que les mandé, mejor, fíjense que yo les mandé un libro que es de anatomía y fisiología y también tiene algo de bioquímica, ¿sí? Pudieron leer algo del sistema nervioso central, está bastante bien explicado de manera sencilla, ¿sí? Y que para aquellos que tengan que rendir fisio y les va a servir un montón, así que aprovechen el tiempo, ¿sí? Ya estamos a un mes de terminar todo, así que hay que echarle un poquito más de ganas, ¿sí? Les pregunto, ¿seguimos con benzodiazepinas? ¿Tienen aproximadamente una hora más? Yo no, profe. Bien, ¿y los demás? Gordo, ¿tenemos una hora más? Sí. Son las 3. ¿Quién puede seguir? Profe, igual. Sí, yo puedo seguir. Bien, ¿pudieron grabar la clase anterior? Sigo grabando la profe a esta también. Bien, ¿y eso se puede pasar al grupo? La verdad que desconozco, por eso pregunto. Sí, profe, por pequeñas partes se puede pasar porque es una hora, ¿no es cierto?, de grabación. Bien. Y bueno, los que no pueden seguir, luego ven los videos. Así aprovechamos el tiempo, ¿les parece? Sí, profe, no hay ningún problema. Bueno, bien. Ahora vamos a seguir con lo que es benzodiazepinas, ¿sí? Que es algo que nosotros más o menos ya vimos así a grandes rasgos cuando dimos anestesia general, ¿sí? Quiero hacer hincapié en este tipo de fármacos porque son fármacos que generan dependencia, farmacodependencia. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más se administren más tiempo, más adictos hace al paciente, ¿sí? Y lamentablemente tenemos muchos colegas enfermeros que son adictos a las benzodiazepinas, ¿sí? Yo lo que quiero que sepan ustedes es que las benzodiazepinas es una familia bastante grande, pero los fármacos que vamos a ver hoy nosotros son los que se prescriben mayormente, ¿sí? Y los que están en la actualidad en nuestro país vigentes, porque hay otros benzodiazepinas más nuevas que todavía no ingresaron al país, ¿sí?
Son fármacos que se utilizan para la sedación prolongada, ¿sí? Por sus efectos hipnóticos, ansiolíticos. Se utilizan también para las convulsiones, ¿sí? Para la capacidad de producir amnesia y cierto efecto relajante muscular central. Al ser bastante lipofílicas, se distribuyen ampliamente por los tejidos y atraviesan muy fácil la barrera placentaria, ¿sí? En general se puede considerar que todas las benzodiazepinas que existen actualmente en el mercado son ansiolíticas a bajas dosis e hipnóticas a dosis altas. Para evitar problemas de adicción o abuso, se recomienda que los tratamientos no superen más de 12 semanas y el médico lo evalúe periódicamente mientras se va administrando el fármaco. Al ser un fármaco que atraviesa la barrera placentaria, puede producir ciertas malformaciones genéticas congénitas del recién nacido, ¿sí? Siempre hablamos del riesgo-beneficio. Si la mamá es una persona que convulsiona y necesita, por ejemplo, consumir clonazepam, siempre se evalúa el riesgo-beneficio, ¿sí? El riesgo sería que el bebé salga con alguna alteración, ¿sí? De su cuerpito, y el beneficio sería que la mamá deje de convulsionar. Si la mamá convulsiona todo el tiempo, es obvio que ese embarazo no va a llegar tampoco al fin de que nazca el bebé y puede llegar a producir la muerte de ambos. A eso es lo que hablamos cuando decimos el riesgo en base al beneficio que puede traer la administración de los fármacos, ¿sí? Las características, ¿sí? Farmacocinéticas, se absorben muy bien por vía oral, la mayor cantidad, o sea, la mayor presentación vienen en comprimidos vía oral, ¿sí? Tienen un buen equilibrio en el sistema plasmático, atraviesa muy fácil lo que es la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central muy rápido. Por vía intramuscular, ¿sí? La absorción es lenta y a veces irregular. Y en situaciones de emergencia, como convulsiones, se pueden utilizar la vía intravenosa. Se distribuye, ¿sí? Se unen elevadamente a la albúmina humana por su elevado volumen de distribución, hace que el desplazamiento de esta proteína no tenga consecuencias prácticas, salvo en ocasiones especiales como en insuficiencia renal y quemados. Nosotros sabemos que la albúmina, ¿sí? Es una proteína muy importante en la concentración de lo que es el nivel osmótico del paciente. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal o es un gran quemado, va a haber alteraciones en esta función de la albúmina plasmática humana, ¿sí? Y es por eso que en estos casos hay que tener mucho cuidado cuando se administra y generalmente están contraindicados las benzodiazepinas en paciente renal y quemado. Pero esto siempre decimos que va a depender de los factores propios, ¿sí? O las variables personales del paciente, ¿sí? Se metabolizan a nivel microsomal hepático por oxidación, después son conjugados, ¿sí? Y se eliminan por el riñón. Hay una clasificación dentro de lo que es las familias de la benzodiazepina, y dentro de esta clasificación vamos a tener las benzodiazepinas de acción larga, de acción inmediata, de acción corta y de acción ultracorta. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Bien, dentro de la acción larga, ¿sí? Vamos a tener el más conocido y el más utilizado, el diazepam. Luego vamos a tener de acción inmediata, ¿sí? El clonazepam, de acción corta, el lorazepam, y de acción ultracorta, el midazolam, ¿sí? Dependiendo, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué nos sirve a nosotros entender esto? Nos sirve primeramente para saber el intervalo aproximadamente de cuántas tomas se puede hacer al día, y también para saber por qué vía de administración utilizar, ¿sí? El diazepam viene generalmente en comprimidos y en presentación de ampollas. El clonazepam viene solo en comprimidos, en gotas, para ser administrado por vía oral.
El lorazepam viene en comprimidos y en ampollas también. Y el midazolam vienen en ampollas para su administración parenteral, ¿sí? Pero comprimido también. Los efectos terapéuticos, tenemos efectos ansiolíticos, es consecuencia de la acción sobre las áreas corticales. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿El midazolam no viene en comprimido, profe? ¿De 15 miligramos? El midazolam también viene en comprimidos de 15, ¿sí? Puede presentarse, son pequeñas dosis, muy chiquititas, ¿sí? Pero vienen en comprimidos de 15 miligramos también. Bien. El efecto ansiolítico es consecuencia sobre las áreas corticales y posiblemente límbicas. El efecto hipnótico dado por la acción, ¿sí? De la formación reticular. El efecto anticonvulsivante es ejercido sobre la corteza cerebral y el tronco encefálico. El efecto miorelajante por acción en dos niveles, uno directo sobre la médula espinal y el otro dado de forma indirecta sobre el efecto ansiolítico. Y un efecto amnésico por la acción sobre el hipocampo. Vean ustedes que producen, ¿sí? Atraviesan la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central y puede producir cambios en muchas áreas del cerebro, ¿sí? Del sistema nervioso central para cumplir su función, ya sea ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, miorelajante y amnésico. Los efectos adversos generales. ¿Puedes poner un ratito en la pantalla anterior? Así puedo sacar un frame de pantalla en el anterior. Ese. Muy bien. Listo, profe, Igual gracias. yo le subo a la plataforma. Bien, seguimos. Los efectos adversos, ¿sí? Principalmente son somnolencia, sedación, fatigas, vértigos, cefaleas, alteraciones cognitivas, alteraciones motoras y efecto paradojal. A veces pasa que queremos administrar el fármaco para calmar la ansiedad y hay un efecto paradojal y producimos el efecto completamente contrario. En vez de calmar la ansiedad, empeoramos. Son casos significativos, o sea, no hay mucha teoría que diga que hay este efecto, pero puede pasar, ¿sí? Pero generalmente las benzodiazepinas producen somnolencia, sedación, vértigo, ¿sí? Y alteraciones cognitivas. A veces el paciente siente como que va a poder, no, como que el paciente está, pero no está, o sea, no está escuchando lo que nosotros le estamos diciendo. Puede ser que tenga una mirada media perdida, como que está en otra dimensión, ¿sí? Pero son propias alteraciones de las benzodiazepinas. Como acción ansiolítica, en caso de ansiedad, las benzodiazepinas alivian tanto la tensión subjetiva como los síntomas objetivos, ¿sí? Sudor, taquicardia, molestias digestivas, pudiendo aumentar la hostilidad y la irritabilidad. Calmamos un poco la ansiedad, pero el paciente puede estar un poco más hostil e irritable, ¿sí? Las benzodiazepinas están indicadas en caso de ansiedad generalizada y neurótica. Se utilizan también como terapia coayudante para combatir la ansiedad por otras enfermedades. Sí, a veces pasa que hay personas que tienen tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Y que a esto le suman el agregado como coayudancia de una benzodiazepina, que por ahí nuestros abuelos nos dicen mi tranquilizante. No sé si algunos en algún momento les habrá pasado que dice las personas hipertensas consideran a las benzodiazepinas como un tranquilizante que generalmente se toma en pequeñas dosis, aproximadamente tarde-noche, para que puedan conciliar el sueño, ¿sí? A veces pasa que ciertas enfermedades generan ansiedad, ¿sí? El saber que soy diabético, soy hipertenso, que tengo hipertiroidismo, el saber que me tengo que operar, que tengo que usar anteojos, cualquiera de esas enfermedades pueden llegar a desencadenar una ansiedad que no es propia de la salud mental o que no viene por otras enfermedades de salud mental, sino por una enfermedad fisiológica, por decirlo así,
que conllevan a una ansiedad por el saber que estoy enfermo, ¿sí? Pero que generalmente es transitoria. O sea, viene, está presente hasta que el paciente acepta su enfermedad, se aferra al tratamiento y la ansiedad desaparece, ¿sí? El alprazolam se ha convertido en una de las benzodiazepinas más prescriptas por sus características farmacocinéticas. Se absorbe muy rápido, lo que hace útil en caso de ansiedad aguda, ¿sí? Tiene una sobrevida de 12 horas, no se acumula en el organismo, al no tener metabolitos hepáticos, su acción es más uniforme. En los ancianos se puede utilizar tranquilamente en los ancianos sin modificar su dosis, ¿sí? En los efectos hipnóticos, ¿sí? Son utilizados como hipnóticos porque disminuye el tiempo en el que se tarda en conciliar el sueño, así como en los números de despertares durante el sueño, ¿sí? A veces pasa que las personas tardan mucho tiempo en dormir y duermen 15 minutos y se vuelven a despertar. Tardan en dormir nuevamente, duermen 15, 20 minutos y se vuelven a despertar, ¿sí? Son muy útiles en el tratamiento del insomnio ocasional, utilizándose dosis bajas y no deben superar más de 2 semanas, ¿sí? Del tratamiento. Un insomnio ocasional generalmente pasa cuando enfrentamos algún estrés muy grande, algo así como la pérdida de un trabajo, una enfermedad muy grave, el fallecimiento de un familiar, algo que nos esté preocupando, nuestra situación económica, la situación del país, ¿sí? A eso es lo que hablamos de un insomnio ocasional, que se da por algunas situaciones estresantes generalmente, ¿sí? Que una vez que solucionamos la situación podemos volver a dormir, ¿sí? Tranquilamente, sin necesidad de algún tipo de benzodiazepinas. Ahora, si ya es un insomnio que viene mantenido en el tiempo, de años de estar presente en la persona, eso ya se trata con otro tipo de fármacos y aparte se necesita de la ayuda de un psiquiatra para lo que es salud mental, ¿sí? Pero acá estamos hablando de insomnios ocasionales llevados a cabo por situaciones estresantes, como ya mencionamos, ¿sí? Y que una vez que se soluciona el problema, podemos volver a dormir tranquilamente, ¿sí? En algún momento de nuestra vida nos habrá pasado, ¿sí? Y habremos pasado por un insomnio ocasional. Se elegirán los de absorción rápida para que alcancen rápidamente concentraciones terapéuticas en el cerebro. Esto es importante en los tipos de insomnio caracterizados por un retraso en conciliar el sueño. La duración de la acción, sí, debe estar apto en el periodo de sueño. Si es demasiado corta, puede ser insuficiente, y si es demasiado larga, puede causar somnolencia residual al día siguiente. El lorazepam puede ser el fármaco de elección en estos casos, ¿sí? En casos de insomnio, dijimos entonces ocasional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no dormir correctamente va a afectar la vida del paciente, ¿sí? ¿Dónde uno descansa bien? ¿En el sueño REM o en otro tipo de sueños? O sea, hay una caracterización de lo que es el sueño, ¿sí? Y sí o sí necesitamos dormir, llegar a un sueño profundo, ¿sí? Donde podamos descansar, ¿sí? Y donde podamos recargar, por decirlo así, nuestras energías para afrontar el día siguiente. Imagínense ustedes, una persona que no duerme bien, ¿sí? ¿Cómo va a estar? Irritable, molesto, va a empezar a perder reflejos, motores, ¿sí? Y es por eso que hay que tratar este tipo de insomnio ocasional, y si es un insomnio ya que viene de años de evolución, y hay que acudir a los médicos especialistas para ver cuál es el origen del mismo, ¿sí? Efectos miorelajantes. El diazepam produce relajación de la musculatura esquelética en estados disotónicos, ¿sí? Esta acción tiene lugar en diferentes lugares, en la médula espinal,
facilitando la inhibición presináptica de la formación reticular, activadora ascendente y de los ganglios basales y en el cerebro. Generalmente el diazepam se utiliza para las contracturas musculares. ¿Vieron cuando nos queda duro el cuello, cuando tenemos una contractura y no podemos elevar el brazo? Son contracturas musculares complicadas, ¿sí? Que alteran o afectan nuestra vida diaria, ¿sí? Hay que administrar el diazepam para producir una relajación muscular en coayudancia. Tiene que haber algún tipo de analgésico, pero es necesario que ante este tipo de contracturas se necesita también trabajar en conjunto, ¿sí? Con lo que es kinesiología para poder actuar todos juntos, ¿sí? No podemos solamente estoy contracturada, bueno, me inyecto un diazepam y me pasa 2-3 horas o un día estoy bien y al otro día vuelvo a estar contracturada, me vuelvo a inyectar otro diazepam, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita que el fármaco actúe, tengamos una analgesia, pero también se necesita de la kinesiología que haga su magia a nivel muscular para terminar, ¿sí? Por decirlo así, con la contractura muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a seguir inyectándonos diazepam, vamos a salir temporalmente de la contractura, pero no estamos yendo al problema principal, ¿sí? Y encima nos estamos haciendo adictos al diazepam, ¿sí? Todas las acciones anticonvulsivantes, todas las benzodiazepinas son anticonvulsivantes de acción en convulsiones producidas por agentes tóxicos, así como convulsión de origen febril o debidas a síndromes de abstinencia tanto en el alcohol como en los barbitúricos. Algunas, como el diazepam y el lorazepam, son eficaces en determinados tipos de epilepsia y otras, como el clonazepam, son de uso exclusivo como antipilépticos, ¿sí? El diazepam se puede utilizar y se utiliza generalmente en la convulsión tipo tónico-clónica, en el momento que el paciente cae y empieza a convulsionar, ¿sí? Y el clonazepam se utiliza como antiepiléptico, o sea que se toma todos los días, ¿sí? En dosis pequeñas que se van aumentando relativamente en el tiempo para prevenir que el paciente epiléptico convulsione, ¿sí? ¿Cuándo están contraindicados las benzodiazepinas? Siempre que el paciente sea alérgico a las benzodiazepinas. En el paciente con glaucoma, ¿sí? O sea, el aumento de la presión ocular, ¿sí? En pacientes que tengan aumento de la presión intracraneal también, porque las benzodiazepinas, al pasar la barrera hematoencefálica, actuar sobre el sistema nervioso central, va a aumentar las presiones, ¿sí? Tanto intraocular como intracraneal, y va a empeorar aún más las enfermedades que conllevan a esto, como un glaucoma, como un paciente con un traumatismo de cráneo, ¿sí? En caso de hipotonía muscular o miastenia gravis, que es una enfermedad degenerativa muscular, está contraindicado porque el efecto relajante de las benzodiazepinas empeora aún más la enfermedad de base. Está contraindicado en insuficiencia severa respiratoria y apneas del sueño, ¿sí? En pacientes con broncoespasmo, con asma, con EPOC, en pacientes con insuficiencia hepática, aumenta el riesgo de encefalopatías, ¿sí? Dijimos que se metabolizan en el hígado. Está contraindicado en caso de intoxicación etílica aguda, coma, síncope, debido a la depresión adictiva sobre el sistema nervioso central. A veces producen conducta agresiva y hostil por desinhibición del estado de hiperactividad, nerviosismo. Pueden aparecer más raramente de expresión respiratoria. Pueden alterar la capacidad de coordinar movimientos, la capacidad de responder a estímulos de respuesta rápida, lo que hace que se desaconseje que las personas que consumen benzodiazepina conduzcan vehículos, sea una bicicleta, una moto, un auto, un camión, un tractor, ¿sí? O maquinarias peligrosas si están tomando benzodiazepina. También
se recomienda que los pacientes que hacen tratamiento con benzodiazepina no tomen decisiones importantes durante el tratamiento, sea una sucesión, sea el pase de un terreno, por decirlo así, a un familiar, la venta de una casa. Son decisiones que no se pueden tomar, ¿sí?, durante la administración de benzodiazepinas, porque el sistema nervioso central del paciente está alterado, ¿sí?, por estos fármacos. Entonces, decisiones tan importantes como esas, ¿sí?, hay que evitarlos durante el tratamiento con benzodiazepinas, ¿sí? Por ahí algunos que son bichos saben de estas cosas, entonces le hacen firmar poderes, entregas de campos, de animales, de vehículos, aunque por ahí suene medio cruel, existe, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, ¿el fentanilo es benzodiazepina? No, el fentanilo es un opioide. Bien. Las interacciones, los depresores interaccionan con lo que son depresores del sistema nervioso central: alcohol, analgésicos opioides, anestésicos, anticonvulsivantes, depresivos, antihistamínicos, sedantes, que hace un ratito terminamos de dar, ¿sí? Y todos estos aumentan los efectos de las benzodiazepinas. Antiácidos, barbitúricos, cafeína, carbamazepina, teofilina y tabaco disminuyen los efectos de las benzodiazepinas. El uso en los ancianos, ¿sí?, está modificado en 2 razones, ¿sí? Como presentan dificultades en la biotransformación hepática, ¿sí?, como los ancianos tienen disminuido todo lo que es la actividad metabólica hepática, se necesita que ellos inicien el tratamiento con la mitad de la dosis de un adulto normal, ¿sí? Si yo, que tengo 33 años, necesito consumir clonazepam 1 gramo, ¿sí? Mi abuela, que tiene 65, 70 años, al estar disminuido todo lo que es su metabolismo hepático, necesita solamente consumir 0,5 miligramos, o sea, la mitad de la dosis que toma un adulto en condiciones normales de su hígado, ¿sí? Generalmente los ancianos, ¿sí?, empiezan el tratamiento con la mitad de la dosis estándar del adulto, ¿sí? En el embarazo, como dijimos cuando iniciamos la clase, ¿sí?, en algunos estudios sugieren un mayor riesgo de malformaciones congénitas con el uso principalmente en el primer trimestre de embarazo. Cuando ustedes vean embarazo el año que viene, van a ver que durante el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre van a ver, ¿sí?, cambios significativos e importantes del feto, ¿sí? Principalmente durante el primer trimestre es cuando se desarrolla el corazón, el pulmón, los riñones, ¿sí? Y si se consumen los fármacos pueden haber algunas malformaciones en el bebé, ¿sí? Principalmente nacen con la abstinencia al síndrome neonatal, ¿sí? Dijimos que atraviesa la barrera placentaria, o sea, si la mamá consume benzodiazepinas, el bebé también, ¿sí? Y el bebé nace con un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque una vez que sale, ¿sí?, por el parto natural de su mamá, ya no está consumiendo benzodiazepinas. Entonces el bebé está con abstinencia y tienen un llanto agudo, ¿sí?, un llanto constante. Son niños que tienen temblores, que a veces convulsionan, que son irritables, ¿sí? También puede ser que no tengan un buen tono muscular y estén flácidos, o sea, flacidez neonatal, problemas respiratorios por la depresión de las benzodiazepinas en el bebé durante el embarazo. El uso de benzodiazepinas justo antes y durante el parto puede dar lugar al síndrome del neonato por hipotonía, letargias y dificultades en la lactación o en el tomar la teta cuando nace, ¿sí? Se recomienda evitar el uso de este grupo de medicamentos durante el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre,
para evitar malformaciones congénitas, ¿sí? Durante la lactancia atraviesa y se excreta por la leche materna y los niños metabolizan muy lento todo lo que es las benzodiazepinas, ¿sí? Y en este caso que la mamá necesite consumir y que no haya otro tipo de fármacos, lo ideal sería que se suspenda la lactancia materna para evitar que el niño consuma benzodiazepina por medio de la leche de la mamá, ¿sí? Y en los niños se recomienda el que sea estrictamente necesario administrar las benzodiazepinas y durante el menor tiempo posible, ¿sí? ¿Por qué creen que hay que tener en cuenta todas estas indicaciones? ¿Por qué? Porque como le dije, son fármacos que generan dependencia o farmacodependencia y llevan a adicciones, ¿sí? La administración crónica de las benzodiazepinas pueden desarrollar recurrencia, rebote y abstinencia, ¿sí? La recurrencia está dado cuando lo que aparece en un cuadro de ansiedad similar a aquel que motivó el inicio del tratamiento. El efecto rebote, cuando la recaída consiste en signos y síntomas de ansiedad, pero de mayor intensidad a la que tenía antes de empezar el tratamiento. Y la de la abstinencia, la aparición de los síntomas originales, se agregan otros síntomas como gastrointestinales, náuseas, vómitos, hipertensión arterial, parestesias o convulsiones, ¿sí? Vean ustedes que una de las características que tienen las benzodiazepinas es que hay que administrar, ¿sí? Siempre empezar con la dosis más baja posible, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una crisis de ansiedad, me dan 0,5 de clonazepam. De acá a 2 semanas, con el 0,5 de las benzodiazepinas que me indicaron, yo ya no logro controlar mi ansiedad. Mi crisis es peor que la que cuando inicié. Entonces, el médico va a tener que aumentar a 1 gramo. Pasan otra vez 2 a 3 semanas y yo hago crisis aún peor. Tienen que aumentarme más las dosis. Esto se debe a que mi cuerpo está generando tolerancia al fármaco y yo necesito mayor cantidad de miligramos de las benzodiazepinas para calmar mi ansiedad, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Lo que quiero que entiendan es que de la manera progresiva del aumento del fármaco, de la misma manera se debe de retirar el fármaco del paciente. Si yo llegué a tener 2 miligramos de benzodiazepinas, cualquiera sea, para controlar mi ansiedad, yo necesito que, yo no le puedo decir al paciente, bueno, hoy no tomas más la benzodiazepina y seguir con tu vida normal. No podemos. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer abstinencia. El paciente va a empezar con hipertensión, náuseas, vómitos, va a tener alucinaciones visuales, va a empezar con taquicardia, sudoración, todo síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, ¿sí? Se debe de retirar de la misma manera que se fue incrementando en el tiempo. Si yo tengo que consumir 2 miligramos al día, voy a tener que seguir consumiendo 2 miligramos más durante unos días y después ir bajando a 1,5 miligramos una semana. La semana siguiente tengo que tomar 1 miligramo, a los 3 días que siguen tomar 0,5, a los 3 días bajar a 0,25 y mantener 0,25 días de por medio hasta que se pueda retirar el fármaco. El fármaco se tiene que ir retirando del paciente progresivamente, disminuyendo las dosis en los días, en las semanas. No puedo decirle, no, hoy no tomas más el alprazolam ni el clonazepam y dejas el tratamiento, ¿sí? Las benzodiazepinas se deben ir disminuyendo en las semanas y en los días hasta poder retirar del paciente, ¿sí? Bien. Como sobredosis a veces pasa que no pueden dormir, toman uno, no logran dormir, toman 2, toman 3, toman varios comprimidos de las benzodiazepinas y se produce una sobredosis del mismo, ¿sí? Sí,
¿Cuál es el tema que yo quiero que entiendan? Si el paciente toma solamente benzodiazepinas, va a dormir, incluso 24 hasta 48 horas, ¿sí? El tema es cuando hay una sobredosis del fármaco y va acompañado de alcohol, de barbitúricos, de morfina, de fentanilo, ¿sí? Y ahí sí pueden haber efectos mucho más graves, ¿sí? La sobreingesta, como ya les dije, solo de benzodiazepinas actúan como inductoras del sueño y aparecen, y el paciente puede permanecer dormido por más de 24 horas. En este caso, dijimos que es sintomático y es necesario administrar un antagonista selectivo que se llama flumazenil. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos anestesia general, ¿sí? El flumazenil, para administrarlo en el paciente que tiene una sobredosificación con benzodiazepinas, debe pasarse diluido por lo menos en 20 centímetros de solución fisiológica, ir administrándolo lentamente, ¿sí? El flumazenil va a ir a unirse a los receptores de las benzodiazepinas y va a bloquear el efecto del fármaco, lo que va a hacer que el paciente despierte de esa sobredosificación de benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas solas, ¿sí? Se tomó 4 comprimidos de clonazepam o de alprazolam o de diazepam, ¿sí? Y solamente va a dormir incluso hasta más de 24 horas. Ahora, si las benzodiazepinas, ¿sí? ¿Es un dormir que aunque le mueva, le despierte, no se levante? No se levanta el paciente. El paciente está en un sueño tan profundo que ni siquiera siente estímulos dolorosos externos. Que lo movamos, que le tiremos el pelo, que se le hinque para hacer una vía, que estímulos dolorosos externos no siente nada. Es un sueño tan profundo que el paciente no siente nada, ¿sí? Ahora sí, las benzodiazepinas van acompañados de alcohol, de barbitúrico, de otros depresores, ¿sí? Pueden desencadenar y llevar a una muerte del paciente, ¿sí? Por depresión total del sistema nervioso central, ¿sí? El flumazenil, como ya les dije, está indicado, ¿sí? Como el tratamiento de sospecha de intoxicación de benzodiazepinas, además de la reversión de la sedación producida por estos fármacos durante los procedimientos anestésicos. El flumazenil es un antagonista específico de las benzodiazepinas, se fija con gran afinidad antagonizando de forma competitiva la fijación de las benzodiazepinas. El flumazenil se administra especialmente de forma intravenosa y comienza a actuar entre los 2 a 4 minutos y el pico máximo ocurre entre los 6 y 10 minutos. Aproximadamente el paciente se despierta completamente de la sedación por las benzodiazepinas a los 10, 12 minutos de que se administró el flumazenil, ¿sí? Según la proteína plasmática, tiene un buen pasaje al sistema nervioso central, donde puede conseguir concentraciones elevadas, ¿sí? Entonces el paciente se despierta. Este fármaco se metaboliza en el hígado y se elimina por orina, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 7 minutos. 7 minutos. Bien, vamos a terminar. Bien, tenemos el diazepam, que dijimos que se utilizaba para las contracturas, que también se puede utilizar para las convulsiones. Es de acción prolongada, vienen en ampollas de 10 miligramos, se pueden administrar por vía oral, intramuscular o endovenoso, ¿sí? Siempre hablamos de que las dosis están relacionadas al peso del paciente, ¿sí? En estados, lo que quiero que sepan es que se puede utilizar en las convulsiones durante el momento de la crisis de convulsión tipo tónico clónico, ¿sí? Se diluye generalmente una ampolla de diazepam en 10 centímetros de solución dextrosa y se va administrando de a 2 centímetros hasta que cede la crisis o la convulsión, ¿sí? Es para el diazepam se utiliza en la convulsión durante como un rescate, por decirlo así, durante la crisis convulsiva, ¿sí?
En estado de excitación, agudos de ansiedad o pánico o delirium trem, inicialmente también se puede utilizar en pacientes que están dejando el alcohol, las drogas, ¿sí? Y está contraindicado en pacientes que son alérgicos a la benzodiazepina, ya dijimos en miastenias graves, ¿sí? En alteraciones cerebrales, insuficiencia cardíaca, respiratoria, durante el primer mes de embarazo, lactancia, ¿sí? Asma o EPOC. El clonazepam de acción inmediata en comprimidos de 0,5 a 2 miligramos, también vienen en gotas, tienen una acción ansiolítico, antipánico y anticonvulsivante. Está contraindicado en pacientes que son alérgicos también a las benzodiazepinas, ¿sí? Que tengan alguna alteración hepática, ¿sí? Insuficiencia respiratoria severa. Puede emplearse en pacientes con glaucoma, con un adecuado tratamiento, un adecuado seguimiento del oftalmólogo, ¿sí? Luego tenemos los de acción ultracorta, que ya dijimos que es el lorazepam, que es un tranquilizante ansiolítico, evita el nerviosismo y la ansiedad, que actúa sin influenciar en las actividades normales del paciente. Generalmente se suele utilizar en crisis, no en crisis, sino en desintoxicación por cocaína, por crack, ¿sí? Por alcohol, en aquellos pacientes alcohólicos. Se administra en forma de paralelo en goteo endovenoso, más en aquellos pacientes que son adictos, por ejemplo, a la cocaína o al alcohol y, por ejemplo, ingresan a la guardia de emergencia por un accidente de tránsito y se rompen una pierna, por ejemplo. Y después, cuando se le opera al paciente, ya está en la sala, empieza con síndrome de abstinencia porque deja de consumir, ¿sí? Generalmente estos fármacos como el lorazepam, las benzodiazepinas, más que nada en las internaciones en hospital lo maneja salud mental, ¿sí? Lo que quiero que sepan es que el lorazepam que vienen en presentación de ampollas necesita estar en refrigeración, o sea, en heladeras de 2 a 8 grados centígrados, y si ustedes tienen que ir a buscarlo en una farmacia, tienen que llevar una conservadora para poder traerlo, ¿sí? Con el frío necesario. O sea que cuando le manden a buscar lorazepam en ampolla, no lo van a encontrar en un tarrito, en un tupper, sino que va a estar en la heladera, ¿sí? También vienen en comprimido en forma vía oral, ¿sí? No sublingual, sino que se toma con agua. Y luego tenemos los de acción ultracorta, que tenemos el midazolam, que vienen en presentaciones de ampollas, sedación consciente antes y durante pruebas diagnósticas o terapéuticas con o sin anestesia local. Recuerdan que habíamos visto que el diazepam y el midazolam se utilizaba como coayudante en la anestesia general, ¿sí? Hay algunos procedimientos como una endoscopía, como una recto cuando introducen la camarita en el recto, ¿sí? Que antes lo hacían con el paciente despierto para no anestesiarlo, ¿sí? Hoy se utilizan pequeñas dosis de midazolam endovenoso para producir, ¿sí? Una pérdida de conciencia, un sueño y una pérdida de memoria también para poder realizar el procedimiento de manera rápida, ¿sí? Y luego, administrando pequeñas dosis de flumazenil, el paciente se despierta y se puede ir tranquilamente a su casa, generalmente en cirugías o procedimientos tipos ambulatorios, ¿sí? Y como preanestésico para la inducción a la anestesia o el mantenimiento de la anestesia, ¿sí? Y como componente sedante en una anestesia combinada, ¿sí? Y también se utiliza para la sedación, más que nada sedante combinada para lo que es cuando el paciente está ventilado, ¿sí? Okay. Sedan al paciente con otras medicaciones para que no compita con el respirador, ¿sí? En el dossier están los cuadritos que yo les puse de manera de comparación. Lo que yo quiero que entiendan con esta clase es que no es nomás estoy contracturado, no puedo dormir, estoy estresado y voy a consumir benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque su uso inadecuado en el tiempo lleva a generar una farmacodependencia o una adicción. Y hoy nosotros vemos muchísimos colegas internados en el San Gabriel. La clase. Bien. Y
adictos a este tipo de fármacos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mando otra. Ronchota, mi amor, anda al lado tuyo, por eso estoy mirando, no te pique, voy a terminar dejando una ronchota. Tengo que escuchar, mirar lo que me mandan de mensaje, escuchar las cosas. Tanto segundo, profe. Espérenme que tengo que cortar esto. Último. Grabadora.